Entonces, como les dije anteriormente, lo que vamos a hacer ahora es ahondar en el texto y sus propiedades. Como dijimos, el texto es una unidad de carácter lingüístico intencionadamente emitida por un hablante en una situación comunicativa concreta y con una finalidad determinada. Ya los enunciados, o sea, hay unidades de comunicativa mínima, que serían los enunciados, ¿no es cierto? Como por ejemplo, no lo sé. Y el texto, que sería la unidad comunicativa máxima, ¿ya? Por ejemplo, una novela completa. Bueno, existe lo que se conoce como la gramática textual, que es una disciplina que estudia cómo se forman los textos mediante la articulación de distintos enunciados. Ya, un texto no es una mera cadena de oraciones, ¿no es cierto?, frases o palabras. Está construido, ¿no es cierto?, a partir de varios niveles de organización. Ya tiene una estructura semántica, una estructura sintáctica y una estructura comunicativa o pragmática. Ya desde el punto de vista semántico, consta de una serie organizada de ideas que el emisor lo que pretende es transmitir al receptor. Desde el punto de vista de una estructura sintáctica, los enunciados que lo constituyen mantienen entre sí relaciones formales y funcionales de distinto tipo que será necesario estudiar. Y es una estructura comunicativa o pragmática porque en él están implícitas las relaciones entre los elementos que van a intervenir en el acto de comunicación. Entonces, los elementos de la comunicación van a determinar las diferentes maneras y la forma y el significado de los textos. Por lo tanto, hay que tomarlo en cuenta al minuto de poder construir los textos. Ya, para que una secuencia de elementos lingüísticos constituya un texto, ¿no es cierto?, como bien lo hemos estado analizando anteriormente, es necesario considerar las propiedades de los textos. Y entre estas propiedades tenemos la adecuación, la coherencia y la cohesión. La adecuación, ¿no es cierto?, desde el punto de vista comunicativo, la coherencia, que es la propiedad inherente a todo texto, ¿no es cierto?, que hace que pueda ser percibido como una unidad con sentido, y la cohesión, que es la manifestación sintáctica de la coherencia. ¿Ya? O sea, un texto va a estar bien cohesionado si hay mecanismos lingüísticos que revelan al receptor la relación coherente de sus partes. ¿Ya? Estas propiedades, ¿no es cierto?, de los textos están presentes tanto en la producción como en la interpretación de los mensajes. Ya, la adecuación, ¿no es cierto?, dijimos que para que puedan estar bien construidos es necesario considerar una serie de elementos. Entre esos elementos está la función del lenguaje, la elección del canal comunicativo, la variedad idiomática, la variedad del discurso y el género. Aquí hay un ejemplo. ¿Ya? Si el emisor ha de elegir la función del lenguaje, o sea, va a elegir como función del lenguaje, en este caso, un examen. ¿Ya? Entonces dice, si el texto se va a producir es un examen, ¿no es cierto?, la intención comunicativa debe ser mostrar conocimientos de una asignatura. Por lo que sería adecuado producir un texto donde predomine la función referencial. Entonces, el emisor debe seleccionar los recursos lingüísticos mediante los cuales se realiza cada función. En este caso, como estamos hablando de un examen, tendrían que ser oraciones de modalidad enunciativa, con verbo en indicativo, léxico denotativo, ausencia de elementos que impliquen subjetividad. Después, la elección del canal, en este caso, va a ser la comunicación escrita.
¿ya? Evitando los códigos no verbales, como los gestos, ¿ya? Desde el punto de vista de la variedad idiomática, ¿no es cierto? En este examen se debe elegir la lengua culta. No podemos utilizar, ¿no es cierto?, registro coloquial. Ya, en este caso, la variedad del discurso, como es un examen, tendría que ser un texto de tipo expositivo o argumentativo. Y el género dice que está relacionada con la forma del lenguaje, está la elección del género concreto que el lector va a utilizar. El emisor debe ceñirse al género que impone la situación comunicativa y seleccionar los mecanismos y recursos textuales que son adecuados. En el ejemplo, ¿no es cierto?, sería inadecuado responder un test con un desarrollo extenso o hacer un esquema cuando se está pidiendo una respuesta breve. Entonces, para que el texto sea adecuado hay que considerar estos aspectos. ¿Entiende? Sí, profe. ¿Me van siguiendo? Sí, claro. Después tenemos, como hemos visto, la coherencia, ¿no es cierto?, que es la propiedad que tienen los textos que les permite ser percibido por su receptor como un todo que tiene una estructura, ¿ya? Y esta estructura se va a manifestar de diferentes niveles, o sea, en la totalidad del texto, en sus partes constitutivas o en los diversos enunciados. Y tenemos finalmente la cohesión. ¿Ya? La cohesión textual dice que es la propiedad característica de los textos que hacen suficientemente explícita esa coherencia interna. Y existen algunos procedimientos para hacer que el texto tenga una cohesión adecuada. Ya dentro de esos procedimientos tenemos la recurrencia, la sustitución, la elipsis, deisis, orden de los constituyentes oracionales y los marcadores del discurso. Vamos a ver primero la recurrencia. Existe recurrencia léxica, semántica, que se clasifica, ¿no es cierto?, en sinonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia, paráfrasis, asociaciones pragmáticas. La recurrencia sintáctica y la recurrencia fónica. En este caso, la recurrencia léxica es la repetición de una determinada palabra en diferentes enunciados, ¿ya? En ocasiones, cuando uno está haciendo un escrito, muchas veces debemos repetir varias veces la misma palabra. Entonces, para que quede mucho mejor, podemos usar palabras que sean derivadas o compuestas. ¿Sí? Entonces, ¿quién me podría leer el primer párrafo? ¿Profe? Sí, léame el primer párrafo. Ahí donde dice, había un hombre, ¿verdad? Sí, sí, ese. Había un hombre sospechoso en la puerta. El hombre llevaba gabardina y un sombrero calado hasta los ojos. Bien. ¿Me puedes leer el segundo párrafo? O sea, el segundo... No Sí, está seas bien. nunca violento. La violencia no lleva a ninguna parte. Muy bien. ¿Y el último? Al escribir, conviene dar cierta coherencia a las frases que forman un párrafo o periodo. Dicha coherencia se altera y la expresión pierde claridad cuando se producen cambios poco correctos en el sujeto o en la persona, voz o tiempo del verbo. Ya. Entonces, en estos tres ejemplos, ¿no es cierto? Ahí estamos mencionando la recurrencia léxica. ¿No es cierto? En la primera, o sea, di un hombre y después repito nuevamente el hombre. Pero en la segunda, estoy usando palabras, puedo usar palabras derivadas o compuestas. En este caso, no seas violento, la violencia. ¿Sí? Sí.
Y en el último habla coherencia, se repite 2 veces la coherencia. Entonces esa es la recurrencia léxica, que es la repetición de un elemento lingüístico a lo largo del discurso. Esa es la recurrencia. Y la recurrencia léxica sería la repetición de una determinada palabra en diferentes enunciados. ¿Sí? Sí. Yo sé que esto ustedes lo tienen que conocer, pero generalmente uno como que lo hace por intuición, o lo ha aprendido y después lo empieza a manejar, pero no sabe específicamente con los nombres. Y a medida que ustedes vamos a ir analizando esto, ustedes se van a ir dando cuenta que los conocen. ¿Sí? Entonces esta es la recurrencia léxica. Después tenemos la recurrencia semántica, ya que es la aparición reiterada de términos que están relacionados por su significado. Y esa asociación puede ser de distintos tipos. Primero tenemos la sinonimia, ya en que ambos términos tienen el mismo significado. ¿Ya? ¿Me puede leer, por favor, el primer ejemplo? Había algunas estatuas En el jardín. Profe, ¿cuál era la pregunta? Disculpe. que me leas la primera. Ah, Sí. disculpe que justo me llegó un correo, ¿no? Y me molé. Había estatuas en el jardín. Eran esculturas modernas. Muy bien, ¿no es cierto? Estamos aquí trabajando, ¿no es cierto?, con la recurrencia y estamos viendo la sinonimia, que tiene que ver con, dentro del texto, escribir términos que tienen el mismo significado, pero que son distintos, ¿no es cierto? O sea, son sinónimos. ¿Ya? Entonces el primero era, había algunas estatuas en el jardín, eran esculturas modernas. Porque si no sería, había algunas estatuas en el jardín, eran estatuas modernas. Entonces, para no repetir la palabra, puedo utilizar lo mismo, pero usando, o sea, un sinónimo. Un sinónimo. En el siguiente, tras la muerte de mi padre, me exigieron varios certificados de defunción, así como informes médicos donde constataron las causas del fallecimiento. Todas las palabras son sinónimos. Son sinónimos. Claro. Porque si Muerte, no, defunción, sería tras la fallecimiento. muerte de mi padre, me exigieron varios certificados de muerte, así como informes médicos donde constataron las causas de su muerte. ¿Ya? Entonces, Profe, nosotros, pero sí, el ejemplo, si una persona quisiera usar la misma palabra, ¿sería un error así gramatical o no? ¿O podría usarla eventualmente así, ejemplo, o sea, ponerla tras la muerte de mi padre? sí, Porque he podría visto ser. que a veces Como, por me ejemplo, dicen el primer, personas que no sé, disculpe. por ejemplo, aquí, pues, cuando vimos la recurrencia léxica, ¿ya? Había un hombre sospechoso en la puerta. El hombre llevaba gabardina y un sombrero Claro, calado hasta los ojos. O sea, se puede, pero de repente podría resultar como un poco tedioso también leerlo. ya. Sí, pues, Entonces podemos utilizar estos procedimientos ujú. para que la lectura sea también más, eh, o sea, no tan fome, sino que un poco más clarita, con más sentido. Ya, después la antonimia. Dice relación entre palabras del texto que tienen significados opuestos. Entonces, el primer ejemplo dice, su padre tenía una casa grande. Él la prefería pequeña. A mi hermana le gusta el té frío. Yo prefiero tomarlo caliente. ¿Ya? O sea, ese otro procedimiento de cohesión textual. Tenemos la sinonimia y la antonimia. El siguiente es la hiperonimia. ¿Ya? Que en esta se establece una relación de inclusión entre dos vocablos, de modo que el significado del primero esté incluido en el significado del segundo. Ejemplo,
Llevaba rosas en la mano, dejó las flores en un jarrón y se acercó. O sea, la palabra, ¿no es cierto?, flores es el significado más general, porque las flores, las rosas están dentro de las flores. ¿Sí? Entonces, siempre el significado del primero está incluido en el significado del segundo. Ya en este ejemplo, salvo el frigorífico que me lo regalaron, cuando me casé tuve que comprar todos los demás electrodomésticos. O sea, el frigorífico o refrigerador está incluido dentro de los electrodomésticos. Las rosas, ¿no es cierto?, están incluidas dentro de las flores. Esa es la hiperonimia. ¿Ya? Después tenemos la hiponimia. ¿Ya? Se establece una relación de inclusión entre dos elementos también, en el que el significado del segundo se incluye en el significado del primero. O sea, esto es al revés de la hiperonimia. Entonces, en este ejemplo es, este calzado me aprieta, voy a tener que cambiar de zapatos. ¿Sí? O sea, el calzado es más general y el zapato es más específico, ¿no es cierto? Está incluido dentro. Después, aquí al revés del anterior, las flores han sido objeto de especial atención por parte de los poetas. Así, en la poesía del siglo XVII, la rosa simboliza la fugacidad de la vida. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es otro procedimiento entonces. Y tenemos la paráfrasis que dice que se rehúye la expresión directa de una idea para hacerlo de forma más extensa, dando un poquito un rodeo. ¿Me podría leer el primer párrafo que aparece ahí? Obama asistió a la entrega de los premios Nobel. El presidente de los Estados Unidos acudió a la ceremonia acompañado de su esposa. ¿Ve? Ahí. Claro, se ocupó el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Y adelante se nombró al presidente, claro. Obama. Bueno, que ya en este minuto Obama es expresidente, pero claro. Cuando se hizo ese ejemplo ya era presidente, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Y eso me va a permitir hacer como un poquito más extensa la frase, como más explicativa. Ya, pero esos son procedimientos que me permiten tener mayor cohesión. ¿Ya? Después, asociaciones pragmáticas. Las palabras pueden considerarse relacionadas unas con otras por el hecho de que exista conexión entre lo referente a lo que se designa. Ya, en este caso dice la aparición de una secuencia de palabras como coche, conductor, aparcamiento o estacionamiento, tráfico, también van a contribuir a dar cohesión al texto y de manera rápida vamos a poder entender el asunto también. Y aquí tenemos otro ejemplo. ¿Me lo podría leer? A las 8:30 horas comenzó la clase. El profesor explicó que en la pizarra las oraciones subordinadas sustantivas. A la mitad del periodo lectivo se quedó sin tiza y dijo al delegado del curso que hiciera el favor de bajar a conserjería a coger un par de ellas. O sea, todas estas palabras, ¿no es cierto?, tienen una secuencia y van a permitir dar también una cohesión al texto. O sea, en este caso estamos hablando de cosas relacionadas con clase, ¿no es cierto?, con educación. ¿Sí? Entonces, esas son las asociaciones pragmáticas. ¿Ya? Y después tenemos la recurrencia sintáctica o isotopía gramatical, o también conocida como paralelismo. ¿Ya? Dice que es la repetición de una misma construcción sintáctica en partes distintas del texto, permite establecer conexiones de significado entre distintas partes. En ocasiones, este paralelismo revela la estructura del contenido. ¿Podría leer, por favor, el párrafo? Amaos con devoción, pero no hagáis del amor una atadura. Haced del amor un mar móvil entre las orillas de vuestras almas.
Llenaos unos al otro vuestras copas, pero no bebáis de una misma copa. Compartid vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo. Cantad y bailad juntos y estad alegres, pero que cada uno de vosotros sea independiente. ¿De qué está hablando este texto? En general. De cómo amar al prójimo, algo así como de cómo Claro, del amor, ¿no es el cierto? amor. Claro, y hace una especie de paralelismo, es como un poco, es como bien así como poético, Sí, ¿no es cierto? O sea, el amor lo hace un paralelo, ¿no es cierto?, con lo que significa llenar copas, ¿no es cierto?, unas a la otra, pero no beber de una misma copa, compartir nuestro pan, pero no comáis del mismo trozo, ¿te fijas? O sea, va siendo como un paralelo, o sea, hace paralelo entre amar, ¿no es cierto?, pero también entre beber, entre comer, entre bailar. Y aquí hay otro ejemplo. Ya de haber tenido un hijo, no lo habría llamado ni Mario, ni Orlando, ni Hamlet. Más bien le habría colgado un monosílabo, algo así como Luis o Blas o Juan, de manera que uno pudiera convocarlo con solo respirar. De haber tenido un hijo, le habría enseñado a leer en los libros y muros, de modo que las lluvias limpiaran sus palabras defendiéndolas. De haber tenido un hijo, ¿acaso no sabría qué hacer con él salvo decirle adiós cuando se fuera? ¿Sí? O sea, estamos repitiendo a lo largo del texto un elemento lingüístico. Y esto le va a permitir dar al texto darle mayor unidad. ¿Ya? Y después tenemos la recurrencia fónica, que es la repetición intencionada de determinadas series de fonemas en partes distintas del texto, que puede ser utilizada también como procedimiento cohesivo. Ya generalmente esto lo encontramos en las rimas de los textos poéticos. ¿Ya? Por ejemplo, dentro de un texto así, campana, manzana, coche, noche. ¿Sí? ¿Queda claro la recurrencia fónica? como las rimas. Sí, Claro. ¿Ya? Entonces tenemos la recurrencia, ¿no es cierto?, que son la repetición de un elemento lingüístico a lo largo del discurso y existen de varios tipos. Está la sinonimia, la antonimia, la hiperonimia, la hiponimia, la paráfrasis y las asociaciones pragmáticas. ¿Ya? Y esos elementos entonces le van a permitir dar cohesión textual al texto. ¿Ya? Después tenemos otros procedimientos de cohesión textual. Este se conoce como sustitución, empleo de proformas. ¿Y cuáles serían esas proformas? Los pronombres, los proverbios y las proformas léxicas. Entonces dice que la sustitución es un recurso lingüístico para evitar la reiteración excesiva de una determinada unidad léxica, ¿no es cierto? Y este es el empleo de proformas. ¿Ya? Y las proformas, ¿qué serían? Palabras de significado ocasional o de significado léxico muy general, que son especializadas en sustituir a otros términos del discurso. ¿Ya? Por eso dice que por tener significado ocasional y establecer su referencia gracias al contexto, son elementos que conectan unos elementos con otros y por tanto contribuyen a darle cohesión al texto. Las proformas establecen relaciones anafóricas y catafóricas con otros elementos del discurso. ¿Ya? Entonces, estas proformas, ¿no es cierto?, son sustitutos de sustantivos o de segmentos de la oración, ¿ya? Y se pueden establecer en relaciones anafóricas y catafóricas.
Una relación o una anáfora es un elemento del discurso. Dice, un elemento del discurso remite a otro que ha aparecido anteriormente. Y la catáfora es un elemento del discurso, remite a otro que aparecerá después. Entonces, en el primer ejemplo dice, ayer hablé con la abuela, la encontré muy animada. O sea, en este caso, al usar el la, estaría haciendo alusión a la abuela, es decir, a un elemento del discurso que apareció antes. ¿Se entiende? Porque si no quedaría, ayer hablé con la abuela estaba muy animada. Entonces, para no repetir, nosotros podemos usar palabras que me van a permitir reemplazar o sustituir al elemento que ya se mencionó. En este caso, la abuela. En el segundo sería catáfora, es decir, el elemento, el lo va a ser, o sea, perdón, un elemento del discurso va a remitir a otro que aparecerá después. Ya te lo advierto una vez más. ¿Qué le está advirtiendo? Que estudia si quieres sacar buenas notas. Ya, aquí tenemos los proadverbios, que dice que son adverbios de significado ocasional que sustituyen en el enunciado en el que se encuentran a elementos con función adverbial que han aparecido en enunciados anteriores. En este caso, fuimos a casa, una vez allí, el allí, ¿no es cierto?, está haciendo referencia a la casa. Ya, entonces esta es la sustitución. ¿Sí? Después tenemos la sustitución, pero por proformas léxicas, ya que estas son palabras de significado muy amplio que se van a usar como comodines, ¿ya? Como sustitutos de términos de significado más preciso. Y algunos comodines que se utilizan son, por ejemplo, verbos como hacer, pasar, suceder, o sustantivos como cosa, persona. En este caso dice, tengo muchas cosas que hacer. ¿Sí? O sea, es un comodín. Y en esa cosa está implicada un montón de elementos, ¿no es cierto? Tengo muchas cosas que hacer. He de salir con mi hermano a comprar. Luego he quedado con mis amigos y a última hora me esperan en casa. O sea, son palabras que me pueden servir de comodín. ¿Sí? Después tenemos la elipsis, ¿ya? Que dice que en determinados contextos se puede omitir algún elemento léxico de una oración por haber aparecido previamente en el discurso, ¿ya? El contexto permite al oyente o lector comprender a qué o a quién se refiere el elemento ausente. Al tener que recurrir al contexto próximo, la elisión es también un mecanismo lingüístico que permite relacionar unos enunciados con otros. ¿Ya? Por ejemplo, Juan y María se casaron enseguida. Un mes antes no se conocían. ¿Sí? Claro, ahí se omite a Juan y María, pero se le está nombrando Claro. igual. O sea, nosotros Y entendemos ahí, que se le está nombrando. claro, y generalmente uno ahí tiene que poner un mes antes, coma, no se conocían. Ah, ya, ya, ya. ¿Sí? Uh-huh. Y aquí tenemos otro ejemplo. Dice, yo aviso a la madre de Luis y tú le avisas a la de Pedro. ¿Sí? Después, otro término elidido es un verbo en forma personal o no personal, o un grupo verbal. En este caso, mi padre sabe coser, pero mi hermano no sabe.
¿Sí? Después, otro ejemplo. Dice, Luis le pidió al profesor que le repitiera el examen, pero este no quiso. ¿Ya? Esas son las elipsis, entonces. Después tenemos la deisis. ¿Ya? Dice, hay unas que son personales, espaciales y temporales. ¿Ya? Las de tipo personal. Dice que designa las distintas voces o personas que van a intervenir en el discurso. En este caso, serían de emisor, un individual yo o colectivo nosotros o nosotras. Destinatario, individual tú, usted o colectivo vosotras o vosotras. Tercera persona, individual él o ella o colectivo ellos o ellas. ¿Ya? Y esto, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta a qué voz se refiere? A través de la desinencia de los verbos. Por ejemplo, si yo digo cantaron, ¿a quién hago referencia? ¿A qué persona? Cantaron. ¿Hago referencia a quién? A una tercera persona, ¿no es cierto? Ellos cantaron. Si yo, otro ejemplo, camina. ¿A qué voz hago referencia? Camina. A un él, ¿no es cierto? Él camina. O ella camina. ¿Se entiende? O sea, a través de la desinencia del verbo yo me doy cuenta quién es la persona que va a intervenir en el discurso. Después tenemos otros que son de espacial. Ya entre estos tenemos los demostrativos, ¿no es cierto? Este, ese, que van a mostrar un grado de proximidad con la persona o objeto que se está enunciando. Los adverbios del lugar aquí, ahí, los localizadores también espaciales dentro, fuera, ya que dice que sitúan de forma más precisa los objetos y las personas en relación con el yo. Y los verbos de movimiento, que indican el desplazamiento de personas y objetos desde un punto del espacio en dirección al yo. Y también tenemos los de tipo temporal, ¿no es cierto? Los anteriores vimos los personales, los espaciales y ahora los temporales, ¿ya? Que sitúan las personas y acontecimientos en el tiempo, ¿ya? Y esta representación siempre se va a desarrollar a través de, dice, los marcadores temporales, ¿ya? Localizan la acción verbal en el tiempo, ya sea con respecto al momento de la enunciación, o sea, hoy, ayer, mañana, ya sea en relación con otro punto de referencia, entonces, en aquel momento. ¿Se acuerda que en el PPT anterior vimos este cuadrito con los conectores o marcadores? ¿Sí? Sí. Indican la naturaleza de la acción verbal, estos marcadores temporales. O sea, hay algunos que son de naturaleza instantánea, por ejemplo, de repente, de pronto. De naturaleza habitual, a menudo, de vez en cuando. De naturaleza continua, una semana, 2 años. Y coactiva desde la niñez, desde entonces, o terminativa hasta que nació su hermano. ¿Ya? Y también están los tiempos verbales, que van a señalar el momento presente, pasado, futuro en el que se va a desarrollar la acción. ¿Sí? Ajá. Parece que no vamos a alcanzar a verlo porque estamos en la hora. Ya, pero, ¿no es cierto? Aquí los marcadores del discurso, ¿no es cierto?
que hay algunos que son de función pragmática y otros de función textual. ¿Ya? Los de función pragmática dice que constituyen referencias a los elementos de la comunicación que están implicados en el texto. ¿Ya? Desde el punto de vista de la cohesión, van a funcionar como marcas que ponen de manifiesto la estructura pragmática del texto. Van a revelar, por ejemplo, cuál es la intención o cuál es la actitud del emisor o del destinatario. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos marcadores de la función pragmática? Están los vocativos que se refieren al destinatario. Juan, no te quedes ahí. Las apelaciones, que son llamadas de atención al oyente. Mira, Luis está llegando ya. Elementos de función fática. Sirven para abrir o mantener abierta la comunicación. Por ejemplo, bueno, a mí me gustaría un helado, ¿no? Pero en realidad me da lo mismo. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de los perros? ¿Del perro y el gato? ¿Sí? ¿Sí? Ahí trabajamos con elementos de función fática, como por ejemplo el no. ¿Ya? Después están los modificadores oracionales, ya que son adverbios o unidades equivalentes mediante los que el hablante va a informar de su actitud ante la enunciación misma. Por ejemplo, por fortuna no pasó nada grave. Sinceramente, no sé qué es lo que pretendes. ¿Ya? Y las interjecciones, marcas de función expresiva de los textos. ¡Ay, qué pena! O, como, ¿se acuerdan el del texto de Cortázar? ¡Qué carajo! El cómo será de gallina, ¿sí? Ya, después hay otros marcadores también del discurso, que son los de adición, oposición, causalidad, reformulación o orden del discurso. ¿Ya? Aquí están desarrollados, ¿no es cierto?, marcados los de adición, los de causalidad, oposición o reformulación. ¿Ya? También están los orden del discurso, presentadores, continuadores, de transición, digresivos, de numeración, de cierre. ¿Ya? Aquí están los de adición. Además, también, aparte, asimismo, los intensificadores, es más, más aún, encima, sobre todo. Culminativos, incluso, para colmo, hasta por si fuera poco, ni siquiera. De confirmación, en realidad, en verdad, de hecho, en efecto. Comparativos, establecen semejanza, ¿no es cierto?, entre hechos e ideas, análogamente, igualmente, de igual manera, del mismo modo. Después tenemos los de oposición, adversativos, sin embargo, no obstante, en cambio, ahora, bien, antes, bien. Concesivos, con todo, aún así, de todas formas, en cualquier caso. Restrictivos, al menos, si acaso, en todo caso. Excluyente, antes, al contrario, antes, bien, más bien, muy al contrario. Los de causalidad, pues, porque y es que, por tanto, por consiguiente, en consecuencia, entonces, así pues, los de consecutivos e hilativos, los de apoyo argumentativo, en vista de ello, siendo así, puestas así las cosas, pues bien. Los de reformulación, explicativos, es decir, o sea, esto es, en otras palabras. Los rectificativos, mejor dicho, digo, quiero decir, o sea, por mejor, más claramente. Recapitulativos o de resumen. En resumen, resumiendo, en suma, en conclusión, en una palabra. Los ejemplificadores, por ejemplo, así pongamos por caso, tal como, a saber. Los de orden del discurso. Ya tenemos los presentadores. Para empezar, ante todo, los continuadores, luego, después, los de transición, en otro orden de cosas, por otra parte, los digresivos. Por cierto, a propósito, dicho sea de paso, entre paréntesis. Los de enumeración, en primer lugar, en segundo, por un lado, por otro.
de cierre, para finalizar, ¿no es cierto? Sí, este es el último. ¿Qué les parece? ¿Dudas? No, profe. Esto voy a subir ejercicio, ¿ya? Para que puedan ir estudiando y repasando esto. Porque esto la verdad es que para poder aprender a redactar bien, lo que hay que hacer es redactar, practicar. Ya, profe. Así que les voy a subir ejercicio para que ustedes puedan ir chequeándose y puedan ir avanzando también. Y esto también les sirve para Profe, su también va a mandar asignatura. ejercicio. ¿Mm? ¿Me decía? Profe, también va a mandar ejercicio para... Sí, le preguntaba si va a mandar también ejercicios para... de eso que uno tiene que ordenar y después sacar la idea principal, como la de la gallina. Sí, también sí, puedo agregarle otro ejercicio para que vayan trabajando el tema de la cohesión. Mm. Así que para que ustedes puedan ir trabajando, porque esto hay que trabajar, o sea, hay que estudiarlo y hay que ir ejercitando. Y a medida que vayan escribiendo, van a ir aprendiendo también todos estos aspectos que consideran la cohesión, ¿no es cierto?, la coherencia, la adecuación. Sí, pues tener un mejor léxico, porque de repente uno no... como que se pillan las palabras y no sabe cómo, digo, sinónimo utilizar Claro, para reemplazar algo, o para no ser tan monótono como usted dice. claro. Y a mis niños, espero que Sí, profe. estén bien, que tengan una bonita, o sea, el resto de semana, bueno, nos queda mañana nomás, tenemos el 21 de mayo, y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Voy a estar, revisen la plataforma porque voy a subir ejercicio. Ya, profe. ¿Ya? Ya, pues un abrazo, cuídense y nos Ya, profe. vemos Que estén muy el otro bien. miércoles. Cuídese, Chao, Chao, profe. chao. profe.